Ahí está. Y déjenme volver a compartir. Estamos... Aquí está. Ok, estábamos analizando esta configuración. Les decía que siempre que cuando hagamos la conexión de un switch a nuestro microcontrolador, siempre necesitamos poner una resistencia de pull-up. Y la razón es que cuando el switch queda abierto, si lo dejo así, entonces, esto es mi microcontrolador. Aquí tengo nivel lógico, por ejemplo, 5 volts. El problema es que cuando el switch está abierto, esta patita literalmente queda flotando. A eso se le conoce que un nodo queda flotando. No está a algún voltaje fijo. Por eso es que utilizamos lo que se conoce como resistencias de pull-up. Vean que cuando tengo una resistencia de pull-up, si el switch está abierto, como es el caso que está aquí, si el switch está abierto, entonces tengo una conexión directa a través de la resistencia al voltaje lógico de 5 volts. ¿Sale? Entonces aquí puedo detectar que hay 5 volts. Como el nivel de corriente en la entrada de una patita digital es prácticamente cero, acuérdense que si la corriente es cero, entonces la diferencia de potencial entre las terminales de la resistencia es cero. Por lo tanto, si aquí arriba hay 5 volts, pues aquí abajo también debe de haber 5 volts. Y así tengo un 1 lógico. Y vean que cuando cierro el switch, cuando se cierra, entonces ahora tengo una conexión directa a tierra y entonces sí, aquí tengo 0 volts. ¿Ya vieron? Con eso logramos evitar que se quedara la patita volando en alguna posición del switch. Esa se llama resistencia de pull-up, pero también tengo una configuración que se llama resistencia de pull-down. Entonces vean, cuando el switch de arriba está abierto, mi pin tiene una conexión directa a tierra a través de la resistencia. Cuando cierran el switch, entonces tengo una conexión directa a los 5 volts. Entonces, a donde quiero llegar con esto es, acuérdense que cada vez que le conecten un switch a su dispositivo, asegúrense que siempre le conectan una resistencia de pull up o pull down, como ustedes lo prefieran. ¿Alguna duda con este tema de pull up y pull down? ¿No? Ok. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, aquí está el link para que vean, para que puedan seguir el tutorial y podamos ver que estamos configurando bien la entrada como, el pin, perdón, justamente como entrada o como salida. Y ahorita lo revisamos. Pero mientras, quiero avanzar al siguiente concepto que es PWM. Entonces, recuerden que su microcontrolador solamente tiene la posibilidad de encender o apagar un pin a la salida. Entonces, si este es el micro y tengo aquí un pin, ustedes lo pueden declarar como un pin de salida. Y ese pin, al ser un pin digital, ustedes solamente tienen una opción, o puede estar en un nivel bajo o puede estar en un nivel alto. Pero podemos utilizar esta técnica de modulación que se llama PWM. El chiste de esta técnica es que ustedes pueden encender y apagar el pin a cierta frecuencia, de tal forma que se genera un tren de pulsos cuadrados. Cuando ustedes conectan este tren de pulsos cuadrados a ciertos dispositivos, por ejemplo un LED, el LED no es capaz de ver la forma de señal cuadrada, dependiendo de la frecuencia, por supuesto. Y lo que hace con una señal cuadrada es ver el promedio. Entonces, si la mitad del tiempo estaba encendido y la mitad del tiempo estaba apagado, lo que alcanza a ver el LED es un 50%. Lo mismo pasa con los motores. Con un motor le podemos dar una señal PWM y en lugar de que se encienda y se apague, va a funcionar a la mitad de su velocidad, por ejemplo. ¿Ok? De nuevo, necesitamos también que esto sea a una frecuencia alta. Si lo hacemos muy despacito, pues por supuesto se va a encender y se va a apagar. Pero entre más rápida sea la frecuencia, entonces lo que va a alcanzar a ver los elementos que le conectemos es el promedio de la señal. Entonces,
Si yo quiero que un LED, por ejemplo, prenda poco, lo que hago es prácticamente todo el tiempo apagado y muy poco encendido. O de hecho, en el caso del 0, debería estar todo el tiempo apagado, ¿verdad? Si quiero que esté al 50%, entonces está 50% del tiempo encendido, 50% del tiempo apagado. Y si quiero que esté más, que brille más, pues le aumento al tiempo de encendido y disminuyo al tiempo de apagado. Esta modulación PWM en Arduino lo puedo hacer de forma muy fácil con la función analog write. Y lo que me pide la función es que le diga en qué pin voy a sacar el PWM, que no puede ser cualquiera, tengo que fijarme en qué patitas sí me lo permiten, coma, el valor que le voy a dar. Y el valor tampoco no puede ser cualquiera. En el caso de Arduino puede ser cualquier número entre 0 y 512, donde 0 corresponde a este caso y el 512 corresponde a este que tengo acá. ¿Sale? Entonces la manera de trabajar con esto en Arduino es bien sencillito, es a través de una instrucción y con eso ya haces que se encienda y se apague. De nuevo, los que lo quieran hacer con Arduino, nos vamos a Reference Arduino PWM y ahí van a ver el ejercicio que hay que revisar. Y los que trabajen con el ESP32, aquí les dejo el link. A diferencia de Arduino, donde la frecuencia por lo general está fija, con el ESP32 nosotros tenemos un rango de frecuencias con la cual generar este PWM. Podemos tener frecuencias de 10K, 20K, lo podemos todavía manipular un poco más. ¿Por qué? Porque es mucho más poderoso el micro que tiene el ESP32. Muy bien. Y el último punto para que revisemos los conceptos totales del día de hoy es la conversión analógico-digital. ¿Qué es lo que hace la conversión analógico-digital? Pues lo que hace el convertidor analógico-digital es medir el nivel de voltaje que hay en un pin en particular. Tomen en cuenta que los niveles del voltaje casi siempre, como regla, van a estar topados a los niveles de alimentación. Por eso, voy a poner aquí el símbolo del potenciómetro. Por ejemplo, en Arduino solemos ponerle aquí 5 volts y la patita de en medio, que es donde obtengo el voltaje variable, me va a dar un valor entre 0 y 5 volts. Pero si lo que voy a utilizar es la ESP32, su voltaje de alimentación es 3.3 volts. Entonces, aquí voy a recibir algún voltaje entre 0 y 3.3 volts. ¿Qué es lo que hace la conversión analógico-digital? Simplemente lee ese voltaje y asigna un valor. Por ejemplo, voy a crear la variable int que se llame lectura. Y después lo único que tengo que hacer es que lectura es igual a analog read. Y lo que tengo que poner entre paréntesis es la patita, que es una de las patitas analógicas. Por ejemplo, en Arduino se llaman A0, A1, A2, A3. En el ESP32, pues son pines muy específicos que los podemos ver en el pinout. Y cada vez que llame esta función, lo que va a hacer es, va a ver qué voltaje hay ahí, y dependiendo de esta tabla de conversión, por ejemplo, en este caso 2 volts, se viene a la tabla y dicen 2 volts, lo que te voy a generar es el número 2560. ¿Por qué este número? Bueno, porque el convertidor analógico digital de esta tarjeta es un convertidor de 12 bits. Quiere decir que su numeración va desde el 0 hasta el 4396, creo. En cambio, el de Arduino es de 10 bits. Por lo tanto, la conversión va en una escala de 0 a 1023. ¿Sale? Pero de todas formas, esa escala dentro de mi programación le puedo aplicar una regla de 3 y cambiarla a algún número entre 0 y 100. ¿Ok? Simplemente es una regla de 3 simple. Y con eso, con esta instrucción simple de analog read, ustedes pueden leer
fácilmente cuál es el valor que tiene algún voltaje conectado a una patita del microcontrolador. ¿De acuerdo? Entonces la instrucción es bien sencillita. Definen primero la variable y después hacen la variable es igual a analog read y entre paréntesis el pin que quieren leer. Listo. Lo último que nos falta, ya que no les pedí el potenciómetro, una disculpa, lo que podemos hacer es, vamos a conectar 3 o 4 resistencias que tengan. Vamos a suponer que tengo 4. En serie. Aquí le voy a poner el nivel de tierra y aquí le voy a poner los 3.3 volts o los 5 volts. Este va a ser el pin del micro y ustedes lo único que van a hacer es que con un cablecito lo ponen en este nodo, luego en este, o en este, o en este, y así van a estar pudiendo variar el número de valores que le van a enviar al convertidor analógico digital. ¿Quedó más o menos clara la idea, chicos? ¿Listos para la acción? Sí, profe. Bueno, va. Entonces, la idea de nuevo es hacer ejercicios y aprender haciendo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a abrir los breakout rooms y ya de ahí, por favor, me mandan a llamar apenas vayan teniendo dudas. ¿Cuál es la dinámica que vamos a hacer? Dinámica número 1. A ver, aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es definir un pin como entrada y dependiendo del valor que tenga la entrada, entonces pueden encender y apagar un LED, ¿verdad? Esa es la versión más sencillita. Luego, en lugar de simplemente encender y apagar un LED, lo que van a hacer es ponerle una señal PWM. Entonces, ahí dentro de las librerías de Arduino o en este tutorial van a ver un ejemplo muy sencillo. No hay otra cosa más que tomar el ejemplo, ponerlo a funcionar y ver qué es lo que está haciendo. Lo mismo va a pasar con el ADC. Aquí les viene un ejemplo muy sencillito. Lo ponen a correr y listo. Ya una vez que hayan corrido esos 3 ejercicios, ahora sí, ya viene el ejercicio integrador. Aquí sí, ustedes tendrán que hacer su programa y lograr que con un potenciómetro, o en este caso el arreglo de resistencias, y una entrada digital puedan cambiar la intensidad en 2 LEDs distintos. ¿Sale? Bueno. ¿Dudas, chicos? Una pregunta, ¿dónde está la presentación, esta presentación para que vayamos al link? Sí, voy para allá. Está en... Déjame... A ver, estaba checando. Aquí está. Si se van a la sección, a nuestro módulo, sección de microcontroladores, en la parte de aquí abajo está puertos de entrada y salida, PWMs y ADC. Es lo que vimos el día de hoy. Solo que solo se exportaron 3 diapositivas. Sí, es lo que estaba pensando. A ver. Ahorita lo vemos. Bueno, mientras me lo... Ahí está la agenda. Luego tengo ejercicio integrador. Ah, es cierto. Ahorita lo completo y ahí mismo lo pongo. Una disculpa, pero mientras ya pueden empezar con el primero, ¿va? Entonces, breaker rooms. Great. 5. Great. Ahí está, ya están abiertos y ahorita voy a exportar las que me hicieron falta. Ok, profesor, gracias. Del 23. Ok, profesor, gracias. Órale, pues, va.
Profe, Sí, dime. una duda. Si sí tenemos el potenciómetro, en lugar de controlar cuál switch prende con un botón, ¿se puede controlar directo con el nivel del potenciómetro? Que a lo mejor prenda por intensidad del 1 al 512 y todos los valores de 512 prendan del otro LED y apaguen el primero. Sí, es una manera de resolverlo, pero aquí lo que quiero es que mezcles las dos, la lectura de una entrada digital, además de la lectura de una entrada analógica. Ok. ¿Va? Así como tú lo dices, es una manera de solucionarlo, está bien, pero es más interesante si además tienes que leer la lectura digital. Ok. Va. Gracias, bro.